gritamos, brincamos, la música bailamos, es tiempo de ser feliz. Nos gritamos, hemos gritado, nos gritamos, hemos gritado, más llama, nos entienden que nos dejen ir, que nos dejen ir, que nos dejen ir. Ese no nos entienden que nos dejen ir, que nos dejen ir. nos gritamos, hemos gritado, nos gritamos, hemos gritado. Remató todo aquí lo que no renta, ya empezó. Las ruas no están desertas, ahora no se prohíben las apertas. Sube yo volumen que ya empieza a fechar. Solo quiero ir a llama, ya no siento nada. Ya no lento nada, solo quiero ir a llama, que esta noche va a quedar marcada. Muy buenas noches, es jueves 2 de octubre 2025. Estáis escuchando Quack FM La Coruña, soy Jorge Varela y esto es Escape Motor, tu programa de radio nueva. Hemos gritado, nos gritamos, hemos gritado. Oh, si estamos todos aquí, si ninguém quiere dormir. Hay más de Ya saben, ajusten los respaldos de los asientos, abrochen el cinturón, bajen los seguros, cierren las ventanillas, sintonicen el 103.4 FM en Coruña o por internet quackfm.org/directo y ahí estamos. Arrancamos Escape Motor, programa número 5 de la ya novena temporada en Quack FM, hace el programa número 371. ¿Cuántos programas ya? ¿Cuántos programas vamos? Bueno, como siempre tenemos a los mandos técnicos a nuestra técnica residente, doña Marta Gómez, directora del programa Hermano en Working. Buenas noches, buenos días y buenas tardes. Está ahí controlando a dos manos, tal, el micrófono, está escuchando por el otro lado el teléfono. Está en el ordenador con el Facebook. Buenas noches. Dice que Buenas noches, buenos días y buenas tardes. ¿Tienes algo que decir para la semana que viene? ¿Tenemos algo? Martes a las 8, Día del Rosario. Es verdad, martes sí, que es el Programón, Rosario. que no es festivo. No, que lo quitaron del festival. Vamos a acercarnos un poquito más a las personas que, bueno, pues que no escuchan, que no oyen, perdón. No, escuchar, sí. Hay quien escucha y no oye. Bueno, hay algunos que escuchan lo que quieren también. Muy, muy interesante. Son duros de oído, Interesante digamos. y yo creo que podemos Bueno, muy bien, ayudar. pues nos vemos entonces el martes a las 20:00 en Working. Te espero, ¿eh? ¿Me Nueva esperas, temporada, novena temporada, ¿eh? También novena temporada. Espero como Vale. técnico de sonido. ¿eh? Ah, vale, cambiamos. Yo voy yo para ahí. Vale, perfecto. Bueno, tenemos que saludar también a don David López. Muy buenas noches. Muy buenas noches Al a asiento a la todos. derecha. Buenos días. Estamos- Hay que darle los buenos días a los de Tokio. Hoy no los tenemos Sí, hoy en no pantalla. vemos la pantalla, Nos han pero- puesto una gota de agua ahí. Sí, es para relajarnos. Ah, vaya vistas. Tenemos ahora unas vistas ahí Eso es para impresionantes. relajarnos. Y recordar a la gente que estamos ahí en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram, TikTok no tenemos, pero todos andará. Sí. Pero también YouTube, así que ya sabéis, suscribiros, compartir, comentar y todas esas cosas. Bueno, tenemos que saludar a los oyentes de Radio 15, la app de nuestro amigo Marcial, que también nos escuchan, y a los oyentes de Siberia FM, la radio comunitaria de Victoria-Gasteiz, que emiten en el 93.8 FM
y en siberiafm.com. Bueno, veo Espera, que repite. ¿De dónde es Siberia FM? de Victoria-Gasteiz, en el País Vasco. Que no es de Rusia. Decían, es que se escuchan en Rusia. No, es en Vitoria. No, es en Vitoria. Claro. Es Siberia, Es porque Siberia hace porque frío. hace frío. Pero no, señor. Bueno, tenemos ya mucha gente por aquí en el Facebook. Estamos también, sabéis que estamos en Xurxo Escape Motor, emitiendo en directo, como siempre. Y veo que ya anda por ahí David NHD. Buenas noches, David. Sí, pero hizo la pole lagarto. La mía no cuenta. La hizo Lagarto, ¿no? Sí. ¿Lagarto o Patricia? Ah, no sé si sería Patricia. Sí, Patricia Fue López. Patricia, Oye. no, a mí me salió, pues entonces Sí. Patricia. Lagarto de segundo, buenas noches. Está Celia también viéndolo por ahí. El amigo Rubén de Eva Autocross, que jamás me cansaré de dar las gracias por la colaboración que tuvimos ahí para el Rally Terra de Galicia. Muchísimas gracias. Tenemos ahí un comentario de Geray Paredes. ¿Qué dice Geray? Dice saludos a esos dos y un abrazo a esos aprendices de slalom. Ay, aprendices de slalom. Vale. Con una vale, sonrisita, no sé yo si será Ahora- maliciosa o no. Ahora le preguntaremos. Bueno, esos dos que dice aquí. Jorge, lleváis a cualquiera, ¿eh? Sí. Jorge. Esos dos que dice Geray, pues son nada más y nada menos que don Iván Picayo. Buenas noches. Muy buenas noches. Oye, para ser aprendices, creo que es campeón gallego este año ya, me parece. Pero bueno, después lo confirmaremos, ¿no? Y don Pablo Romero, muy buenas noches. Hola, buenas noches. También piloto de slalom, en este caso en la agrupación 7, ¿no? 7, sí. Bueno, pues después hablaremos con ellos y a ver que si Geray quiere preguntar algo. Geray creo que también lo está haciendo bastante bien, me parece, en el slalom. Tenemos por ahí a Alberto Barros, a Dani Castro, Jorge Paz, Juanillo Lamas. Bueno, hay muchísima... Hay un montón de gente ya ahí conectada y, Sí, en, señor. y en nada ya empiezan a comentar. Sí, que comenten, que hay muchas cosas para comentar hoy. Hoy vamos a hablar, pues en la segunda parte del programa hablaremos de slalom. Ahora vamos a hablar de una manifestación de motoristas que tenemos el domingo concretamente, en Santiago. Y hablaremos también, pues, del Rally Rías Altas, que por cierto, Pablo, me acabo de enterar que tú también vas a correr. Sí, este año toca también. En este caso, cambias de asiento, ¿no? Cambio de asiento. No, pero al lado a ver, no va a correr. Va a ir guiando al que guía. Cierto, Claro. exactamente. Lo intentaremos. Pásate para mi lado. Intentamos por lo menos. Ese concepto de guiando al que guía está muy bien. Pero es sí. que es así. Sí, Es que porque al final es así. ¿qué manía tenemos de decir de correr? No, pues no, efectivamente, no hace falta correr. Bueno, creo que ya tenemos a nuestra primera invitada al teléfono, Sol Cañivano. Buenas noches. Hola, buenas noches, Suso. Bueno, es verdad, mira, buenas noches y Sol. Tienes un nombre muy curioso y muy bonito, ¿eh? Muchas gracias. Sí, me imagino que te habrán preguntado muchas veces de dónde salió el nombre. Efectivamente, me lo han preguntado muchas veces y es un nombre que elegí yo, porque yo no me llamaba Sol. Pero es que el otro nombre que tenía no me pegaba nada, así que Porque entiendo que eres una persona brillante y radiante, entonces, ¿no? bueno, brillante no lo sé, pero radiante procuro. Bueno, vamos a ver. Sol es la delegada en Galicia de IMU. Efectivamente, Es así, ¿no? sí. Vale, que Sí. IMU traducido que es International Motoriste, ¿qué más? No, es Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas. Vale, ¿ves es una cómo ONG, sí. Mi inglés no es muy bueno, ¿ves? Bueno, Que hay que recordar a la gente que también está en todas las redes sociales para que nos sigan. es cierto, sí señor. Bueno, aquí en España, capitaneada por el señor Toribio, don Juan Carlos, que desde aquí le mandamos un saludo muy fuerte. ¿Ves? Ellos sí están en TikTok. ¿Ah, sí? ¿Estáis en TikTok, los de IMU? Sí, claro, sí. Juan Carlos tiene, su canal de TikTok es desterrado, pero que está vinculado a IMU constantemente. Así que sí. A ver, oh, ¿Pero qué le pasa a mi Vaya teléfono? María, Que el está aquí, muchacho. quitado aquí, hombre, que está ahí... A ver, está avisando a todo el mundo que Está se mi silencien los teléfono, teléfonos y resulta que el silenciador no lo ha Y silenciado. el mío no lo silencio, es que impresionante. Vale, bueno, vamos a ver, Sol. Este domingo, día 5 de octubre, hay una manifestación de motoristas en Santiago, ¿no? Efectivamente, en Santiago y en 12 ciudades más, pero sí, en Santiago de Compostela nos manifestamos. Vale, yo sé que hay publicados como 14 puntos por los 11 puntos. Sí, que seguramente se podrían convertir en 14, pero bueno, de momento vamos con 11. Vamos con 11, vale, yo los tenía por aquí, que no sé, me pareció ver que hasta 14 puntos, pero bueno, no sé, puede ser, sí. Sí, no, un décimo, sí, exactamente, eso es así. ¿Me lo resumes en 3 o 4, puede ser?
En 3 o 4 puntos, bueno, es complicado, pero bueno, lógicamente lo que pedimos está todo relacionado con la seguridad de los motociclistas en la carretera, porque parece que todo está pensado únicamente para los vehículos de 4 ruedas y los vehículos de 2 ruedas es como que no existimos. A ver, desde mi punto de vista, los aspectos más importantes, o el aspecto más importante es la restitución de la seguridad en las vías. La verdad es que se invierte una cantidad ridícula en el mantenimiento de nuestras calles y carreteras y bueno, yo creo que esa es una de las principales causas del alto índice de siniestralidad, lógicamente. A ver, yo creo Pero que, bueno, yo creo que Dime. más que una cantidad ridícula, yo creo que brilla por su ausencia, tal y como están las carreteras. Sí, efectivamente, brillan por su ausencia. En muchos de los casos brillan por su ausencia y en otros casos, aunque se invierta, no se hace debidamente. Teniendo la oportunidad de restituir la seguridad en una vía pensando en todos los usuarios de la vía, pues nada, seguimos pensando en los vehículos de 4 ruedas y ya está, y con esto ya vale, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que ese es uno de los puntos más importantes que llevamos. Otro de los puntos importantes, desde mi opinión, es el cambiar. Ya sabéis que el margen de seguridad que se permitía antaño de los 20 kilómetros por hora para adelantar, eso se ha quitado. Sí. Y claro, eso te expone muchísimo más a tener un choque frontal contra el vehículo que venga de frente, lógicamente. Ese, Y luego un punto... dime. Perdona, yo creo que eso no se le ocurre, ni como suele decir aquí en Galicia, al que asola manteca. Efectivamente. Porque, o sea, hay que ser, yo en este caso le digo siempre, hay que ser torda para eliminar eso, cuando eso, no sé, es es una seguridad que te da. O sea, un margen de... Yo creo que eso, además, sinceramente, yo creo que no lo respeta a nadie. Yo el primero. Yo, si me permitís, yo creo que lo que teníamos que empezar era por cambiar a la persona que está dirigiendo todo el tinglao. Eso creo que es uno de los puntos y también. traer a alguien que realmente se interese por la seguridad vial, porque este hombre yo creo que lo único que se dedica es a buscar radares, buscar culpables, siempre echando balones fuera y recaudar. Y recaudar. O sea, dinero para radars tenemos, pero para unos guardarraíles en condiciones no tenemos, y después si hay un accidente, la premisa siempre es la misma: velocidad inadecuada al estado de la vía. Pero es que el estado de la vía es peor que las pistas forestales. Las pistas forestales las tenemos a 30. No sé, a lo mejor lo que quieren es rebajarlo a 30 kilómetros por hora. No sé, pregunto, O sea, si empezar por lo más fácil. Luego tenemos que tener en cuenta que todo, bueno, que todo el dinero que recibe el ADCP y todo lo que recauda en multas y demás, realmente no está auditorado, se dice así, ¿no? Auditado, no está auditado, es decir, la DGT tiene libertad para manejar su dinero sin que nadie se lo controle, por lo cual, pues ese es otro de los puntos que exigimos. Pero hay otro punto que exigimos que no quiero que quede omitido, que además en Galicia tiene mucha repercusión, que es el uso de la moto de campo. También exigimos que la moto de campo tenga un uso regulado y que esté regulado con sentido. En su día se propuso que nos adjuntaran un carnet verde para permitirnos circular, pues hacer off-road, salirnos de las carreteras y disfrutar de los montes que tiene Galicia, que si algo tiene Galicia preciosísimo, entre otras cosas, son los montes. Entonces, bueno, pues eso también lo pedimos. Más que disfrutar de los montes es disfrutar de los caminos y las vías. Sí, claro. Sí, porque claro, eso se malinterpreta y después tenemos problemas, que es lo que suele suceder, que mucha gente hace campo a través. Y no, yo siempre hablo de vías legales, tienen dueños, todos los montes tienen dueños, y obviamente la gente no quiere que se pase por el medio de sus fincas. A mí no me gustaría que pasara por el medio de las mías. Pero bueno, que se permita la libre circulación, que aquí tampoco podemos protestar mucho, que estamos bastante bien servidos y podemos circular bastante, pero yo creo que a nivel nacional... para sacarse la foto después con los pilotos que van al Dakar vienen corriendo, pero para que dejarlos entrenar les mandan un helicóptero. Efectivamente, es que, a ver, aunque en Galicia ahora mismo no tengamos demasiadas restricciones, siempre estamos expuestos a, pues a la gente que te pare y decida ese día multarte. Y luego no podemos olvidar que hay comunidades autónomas que no están tan lejos, que tienen unas restricciones enormes en el uso de los caminos. Y eso ahora le pasa al vecino y mañana nos puede pasar a nosotros. Entonces, bueno, aquí lo tuvimos, gracias a que nos movimos en su momento, conseguimos echar para atrás esa ley de montes. Pero bueno.
Mira, Sí, sí. Sol, Dime. manifestación 5 de octubre, ¿dónde Sí. y horario? Bueno, la manifestación es en Santiago de Compostela el día 5, a las 11 de la mañana, bueno, pues que vaya llegando la gente y nos iremos agrupando en el parking do Conxo, Vale, en Santiago. Y luego se han establecido una serie de puntos de encuentro para que la gente no acuda a Santiago sola, vale. en las distintas provincias. Entonces, los voy a decir así muy rápidamente. Sí, En A Coruña, en el Hotel Torques, Torques, correcto. sí. En Lugo, en Mamá Lisa, que está en la Calzada das Gándaras número 392. Ajá. En Ourense, en la Cafetería Acceso Centro, que está en la Rúa Isaac Piñeiro número 10. Bien. Y en Pontevedra, en la gasolinera El Burgo, que está en el Paseo Domingo Fontán, número 1. ¿Y eso a qué hora es en cada sitio? ¿O todo Ah, está- bueno, claro, sí, es cierto, efectivamente. En Coruña a las 9, en Lugo a las 8:50, en Ourense a las 9:30 y en Pontevedra también a las 9:30, para Muy ir bien. ya todos juntos para allá. Mira, Más y los que horas, sí. están fuera, ¿sabes en qué más sitios hay alguna manifestación? Más manifestaciones, porque obviamente no Fuera, solamente aquí. dices, Es que como fuera nos de escucha, Galicia. claro, como nos escuchan en más sitios, Claro. pues si hay alguien de fuera, sí, sí, por supuesto. Tenemos, por ejemplo, en Andalucía, la manifestación se celebra en Granada. Y el punto de salida es la zona gasolinera del centro comercial Carrefour, en la avenida Fernando de los Ríos. Luego en Zaragoza, o sea, en la Comunidad de Aragón, en Zaragoza también. Y allí el punto de salida es el antiguo recinto ferial. En Gijón, que nos Mira, consta que Sol, va a acudir mucho. Solo voy a decir Dime. una cosa. Eso me Dime. parece que está publicado en la página de IMU, ¿no? Está publicado Vale. efectivamente en la página de IMU. Pues aparte Es más que lo fácil pueden- consultar. claro, lo consultaré Claro. y yo de todas formas después en Facebook he de hacer una captura de pantalla para publicarla ahí o pongo un enlace a todo. Porque Eso creo lo que son- agradecemos. hay en toda España, me parece. Sí, 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 en sí. 13 ciudades, en 13 Perfecto. ciudades. Bueno, 12 pues más 1, 12 más 1. a las 11 en el parking de Conxo. Efectivamente. Me imagino que será un recorrido por varias calles de Santiago. ¿Y dónde finaliza? Finalizamos en el edificio de la Junta. Allí vamos a hacer un minuto de silencio Bien. por los que ya no están, que desgraciadamente son demasiados. Sí. Tumbaremos las motos quienes queramos Ujú. y leeremos el manifiesto, y además en la lectura del manifiesto vamos a tener una sorpresa con un invitado súper especial que bueno, que yo creo que le va a dar el toque definitivo. Porque hay a ver, no todo está perdido y viene gente en las nuevas generaciones empujando muy fuerte, y bueno, pues vamos a tener a un abanderado de esta gente joven que, bueno, que tiene mucho que hacer y muchísimo que decir. O sea, abanderado quiere decir de gente joven, es de poca edad entonces, ¿no? Efectivamente. ¿En qué margen nos movemos de edad? Pues 13 años. Joven. ¿Cuántos? 13 años. 13 años, vale. O sea Sí. que de mini GP 110, de minimoto ya no es. O sea, es por ir haciendo cábalas, ¿no? O sea, más o menos. Vale, yo me quedaría entonces con mini GP 110. ¿Puede ser? Bien. ¿Puede ser o no? Puede ser. Puede ser, vale, vale. Bueno, que vayan, que El domingo, se descubre. el domingo se desvela. Se desvelará allí. Exactamente, lo mismo Bueno, es velará. pues oye, Sol Callimano, delegada de IMO en Galicia, muchísimas gracias por organizar todo esto. Sé que da muchísimo trabajo y Sí. que el domingo todos los moteros podamos estar en Santiago. Allí os esperamos. Muchísimas gracias por atendernos. Nada, gracias a vosotros. Un placer, Sol, y sigue brillando. Un abrazo. Gracias. Gracias, chao. Chao. Bueno, pues ya sabéis, oye, poniendo los puntos en todas las provincias, así. 13 ciudades Me y sorprende con de ello Lugo a las 09:50. O sea, no hay 55 está ni a previsto 40. para que el recorrido, pues yo creo que lleguen más o menos todos a la misma hora. Sí, está claro, sí señor. Bueno, tenemos calendario de eventos porque, como siempre, aquí la gente de las 2 y las 4 ruedas no para. Tenemos la 14ª edición del coche clásico en la LIN, el sábado día 4. Tenemos una carrera de Rally Slot Legends, además Legends, en Asturias. No, en Asturias no, perdón. En Barbadas, el sábado día 4, porque se juntan de Asturias, de Galicia y de Portugal, nada más y nada menos. Carreras de camiones en el Jarama. Tenemos ahí a Damián González con su MAN F2000, que va de Orbasa, que a ver qué hace este hombre desde Pontevedra en el Jarama. Manifestación de motoristas el domingo 5 de octubre en Santiago, como acabamos de comentar. Tenemos el Rally Montaña Central en Asturias, el viernes y el sábado.
El Rías Altas histórico en Coruña también, viernes y sábado. No damos abasto con tanto rally. El primer Rally Sprint de Lobios en Orense, que además tenemos nada más y nada menos que 79 inscritos. Son 2 tramos a doble pasada y el sábado desde las 2 de la tarde hasta las 18:30. Organiza la escudería Orense y la escudería Lobios Motor Sport. ¿Qué más? La octava ruta de los Callos. Esta es buena. Esa es de las que te gustan a ti, de los Callos. Ruta de los Callos el domingo día 5 en Arenteiro, con salida en la plaza de Arenteiro, ahí en Piñor, en Orense. Salen a las 10 de la mañana y los Callos me imagino que serán sobre las 12:30, pero es la hora de los Callos, más o menos. Tenemos también la concentración de Vespafaba y clásicos en Laurenzá, el 4 y el 5. El sábado están los scooters y las motos clásicas y el domingo los coches clásicos. Esta vez creo que por fin no les va a llover, porque El siempre les domingo llueve. no dan agua. No dan agua. Para el sábado sí que dan agua. algo de agua para el Pablo sábado. creo que vas a necesitar neumáticos de agua, me parece. Sí. Tenemos también la 21 edición del Rías Altas Guitiriz, el sábado día 4, desde las 2:30 en la Plaza del Campo de la Feria, que organiza la escudería Centollo. ¿Y qué más? De Lobios ya lo comentamos, la Fórmula 1 en Singapur, la carrera el domingo a las 2 en el circuito de Marina Bay, y una curiosidad, porque se eleva el límite de velocidad en el pit lane de 60 a 80 para que dé un poquito más de salseo a la cosita. Y MotoGP en Indonesia, la Sprint el sábado a las 9 de la mañana y el domingo Moto3 a las 6, Moto2 a las 7:15 y MotoGP a las 9. Toca madrugar si quieres verlo. Espera, que teníamos también, Roberto Blach, que se va con el Toyota Yaris GR a correr a Croacia, el FIA European Rally Champions. De hecho, tenemos un enviado especial. Tenemos allí a nuestro enviado especial, a don Iván Carmona, nuestro copiloto, que está de asesor externo, se dice ahora, asesor externo. Y Los que andan por fuera. Sí, y copy de Roberto Blach, padre. A ver qué nos cuenta de cómo están las carreteras de Croacia. Son las asistencias más rápidas. Asistencias más rápidas, exactamente. Bueno, a ver, que dije Roberto Blach y Mauro Barreiro, que son los dos de Arteixo, así que están los dos juntos. Y que sí, es que nada, estaba haciendo largas porque como tú estabas de cháchara con Pablo, pues nada, tú... Estos son los de la fiesta, ¿no? Sí, estos son los de la fiesta porque ahora mismo creo que hay una fiesta de presentación. Ya empezaron hace un poco. Empezaron hace un rato, sí. Creo que tenemos a Pablo Key al teléfono. Pablo, buenas noches. Muy buenas, Urso, buenas noches. Hay ambientillo que se le nota en la voz, ¿eh? No, en la voz no, se nota en la música de fondo. Bueno, se escucha distorsionada. ¿Estáis con DJ? Lo que pasa es que sabéis que yo siempre tengo que ir acompañado de la música. Claro, lo tuyo, tu vida es la música, por decirlo alguna manera. Sí. Tal cual. Sí. Y no es porque sea un cantante, ¿eh? No. Como decía un compañero, yo si no fuera para la voz, era cantante. Sí, claro, no me extraña. Bueno, vamos a ver, ¿dónde estás ahora mismo? Bueno, pues mira, estamos aquí en el PAB Momentos, en Abegondo. Hicimos la presentación de la escudería MRT con todos los vehículos que salimos este fin de semana en el Rally Rías Altas. Ajá. Tenemos 2 minis, el mío y el de Juanma Filgueiras. Sí. Tenemos el 309 GTI 16 de Víctor García. Tenemos el Peugeot 106 de Martín, do Panadeiro. Do Panadeiro de Carral. Tenemos también el Saso de Marcos Ruel, de Automóviles Ruel. Sí. Rafa San Luis, que sale en apartado de regularidad. Y bueno, si mirando aquí por encima no se me queda ninguno, ¿no? Sin nombrar. 2, 3, 4, 5, 6, tenéis 6 coches, ¿eh? 6 vehículos salimos de escudería MRT. ¿Rafa con cuál sale? Rafa sale con un 205 Rally, en regularidad Sport. Regularidad Sport, eso es los que van a ir con tiempos, ¿no? Mirando ahí los tiempos y... Sí, van, bueno, que en regularidad Sport se corre mucho, ¿eh? Yo en mis primeros rallies los hice en regularidad Sport y había que correr, la verdad. Correr. Ya en regularidad normal hay que espabilar. Sí. Exactamente. Pues sí, pues la verdad que llevan un ritmo bastante alto. Bueno, vosotros sois unos habituales de este rally, ¿eh? Sí, además, mira, puedo casi presumir de que soy de los pocos pilotos que han hecho todas las ediciones del Rally Rías Altas. Ostras, caray. Bueno, desde su primera edición. Este año tienes al otro mini, al de Juanma ahí para hacerte la competencia. Exacto, pero bueno, nos llevamos bien, somos hermanos gemelos. Sí, hermanos gemelos.
tanto en vehículo como en el peinado. Sí, es verdad, el peinado también lo lleváis muy a la moda los dos, exactamente. Es bueno. Mira, ¿y el panadero está preparado ya? Pues mira, el panadero Martín lo tengo aquí justo a mi lado, te lo voy a pasar para que él también haga sus declaraciones. A ver. Te paso a Martín. Venga. Martín. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Martín? ¿Estás preparado? Sí, más que preparado. Este ano acabaches o coche a tempo? Sí, parece mentira, pero o lunes dicen, é a primeira vez que teño o coche unha semana antes que non teño que facer nada. Increíble, ¿eh? Esto se está yendo de madre ya una semana antes. Eso merece una cerveza ya, ¿eh? Que eso ya merece una cerveza extra. É que hai por aquí un coche que mola moito facendo algo de ruido, non escoito moi ben. Ah, vale, pues que apague, dille que estás en directo, macho, que apague, que se deixe de facer tonterías ahora. Mira, ¿a quién llevas de copiloto? Pues levo a Manuel Menéndez, un rapaz de Ponferrada. Ostras, caray. Sí, un bo personaje, ¿eh? Fuiste lejos a buscarlo, ¿eh? No, me buscó él a mí. Entonces... Nada, puse un anuncio aí polas redes sociales, faloume él, caeume ben, fomos a probar, moi ben. O sea que hiciste... Que haxa feeling é o máis importante. Claro, efectivamente. Bueno, revisaste los tramos ya la semana pasada? Fai dúas semanas que tuve de vacacións na panadería, aí uns días, claro, foi o único día que tiña para poder ir a facer reconocimientos, claro. Bueno, ¿qué tal? ¿Y cómo lo viste? Pois vino bastante ben, a verdad, non estaba todo, algunhas zonas están un pouco sucias de penica e dos ourizos dos castaños e tal, pero estaba bastante ben. O malo é que van dar auga, creo, que o sábado pola mañán. Es para que non se levante polvo. Se dan agua pola mañán, ben, me dá un pouco máis de medo como pode quedar para pola tarde. Sí. Bueno, porque... tes neumáticos de seco e de mollado? Sí, teño neumáticos de seco máis de mollado, pero os de mollado están un pouco, vellos. Ya son máis de entretiempo. Foi os que utilicei na realidad Coruña, a verdade é que me costaba un pouco levar o coche polo sitio. Que xa me costa igualmente, pero bueno, costame un pouco máis do normal. Bueno, mira, pero bueno, a ver como va indo a cousa, bueno, mirar de non darse un golpe, intentar acelerar o máximo posible. Efectivamente. Mira, non tendrás por aí a Rafa, el del Peugeot 205, el de regularidade, ¿no? No, teño o copiloto do jefe do patrón da escudería, a Varela. José Luis. Pues pásame a Varela. A José Varela. Pásame a Varela. Bueno, pues encantado de falar con vos, se ha partido un montón. Sí, hombre, sí. Oye, cierto. a pasarlo bien, ¿eh? Sí, claro, eso siempre. Nada, a ver si nos vemos el viernes por ahí por María Pita, ¿no? A ver, intentaremos. A ver es espectacular. Salir de María Pita es increíble. Sí, eso sí. Eso vale por una empanada, ¿eh? Oh, vale máis que unha empanada, eso non hai carto que o pague. Salir de María Pita co cangalliño que teño, increíble. Das cousas máis guapas que hai na vida, de verdad. Sí, señor, venga. De verdad. Un saludo, Martín, pásame a Varela. Venga, moitas gracias. Gracias. Chao. Qué fenómeno, señor Varela. Buenas noites. Hombre, señor Varela, tocayo, moi boas noites. ¿Qué tal, Xurxo y compañía? Non sei quen está por aí na radio. Está David y tenemos aquí a dos pilotos de slalom, pero vosotros de slalom no tocáis nada, ¿no? Non tocamos, pero eu sempre lle digo a Pablo que temos mal aproveitado este coche, porque seguro que o Mini se desenvolvía ben Sí, seguro, nese rollo, seguro, pero bueno, seguro que vamos, o ano eu quería facer algo. Mira.
Bueno, Porque además podemos compartir coche, entonces igual lle robo un pouquiño volante. Entonces, amigo. podemos contar como primicia que vais a hacer algo de slalom. Sí, eu penso que sí. Ole, primicia, como siempre. Estou convencendo a Pablo e penso que po ano podemos facer algo. Bueno. Algo cerquilla aí da casa. Efectivamente, estos son todos cerca da casa, así que... Y si nos organiza uno, ¿eh? Claro. Mira, ¿cómo se afronta el Rías Altas? Bueno, a tal hora estábamos mirando aquí a previsión do tempo, non nos estaba gustando moito, porque o Mini cando chove, bueno, regular. Es muy juguetón. Pero... ¿Cómo? Es muy juguetón cuando llueve. Sí, o peligroso, non sei cal é a palabra, pero sí, xoguetón, sin duda. Sin duda. Vale, pero bueno, nada, a ver, hai que afrontarlo para, sobre todo, disfrutar, hacer disfrutar ao público cando haya así algún cruce, algún sitio bonito, darles aí un pouco de espectáculo. Sí. Y sobre todo acabar, que é o rally da casa y bueno, a ver. Son tramos bonitos, que todo el mundo conoce. Ahí está, son conocidos, joder, se repiten los del año Son pasado. conocidos, pero son bonitos además, son bonitos de correr, bonitos de copilotar, bueno. Y para verse, hay zonas muy chulas, subida velozaz, a ver, subida mítica. Subida es una subida mítica ya. Sí. Claro, a ver, eu penso que dá para eso, dá para que disfrutemos os que corremos y para que disfruten los que vayan de público, entonces... A ver si el tiempo acompaña algo y nada más. Lo que sí que hay que recordar a la gente que para ir a Velozas hay que ir temprano, porque en sol hay un acceso. Sí, efectivamente, porque sí, efectivamente. Eso. Mira, ¿habéis hecho alguna evolución en el software del Mini o es el mismo de último rally? Cambiaron centralita, creo. Sí, tocamos un mapa motor. Nada. As nosas evolucións sempre é dedicarlle unhas horas para revisar que todo este apretado e que todo este no sitio. Perfecto. César, o noso mecánico, lle dedica unhas horiñas para poñelo a punto, que non falle nada e intentar, eso, a nosa primicia sempre é intentar acabar. Perfecto. Que se pode correr máis, estupendo, que temos que afloxar. Non nos gusta afloxar, pero bueno, se hai que afloxar, afloxamos. Pero non temos evolución, porque, bueno, a final de ano sempre está... La economía algo más complicada. Sí, efectivamente. Vale, hay que esperar entonces ya a la evolución del 2026. Exactamente, sí, claro, tenemos que ir pensando por año. Claro. Y pero no descubras cosas porque creo que hay otro Mini en parrilla también. Está descubriendo slalom, non digo máis nada. Vale, pues ya está. Vale, pues no pero no comete nada de reglajes. Claro. Mira, estaba aquí, teño aquí alguén ao meu lado, Xurxo, vai para ti isto, Creo que teño aquí o teu copiloto ao meu lado. Sí, non me digas. Sí. Está aí Alejandro. Está Alejandro, eu paso porque quero, me está facendo señas de que quere falar con vos. Venga, tenemos un minuto. Venga, para saludar a Alejandro. Venga, pues un saludo para todos. Vale. Chao. A ver, mi copiloto del Ecorrally, macho. Hola, buenas. ¿Qué tal, don Alejandro? Buenas noches. Hombre, señor piloto, ¿qué tal? Oye, ¿aún te da tiempo a venir a tomar un pinche de tortilla? Sí, si quieres, de paso que vas para casa, puedes pasar por aquí, si quieres. ¿Está el señor Carmona por ahí? No, Carmona lo tenemos desplazado en el exterior. Está en Croacia, joder, lo tenemos en Croacia, de enviado especial. É que xente internacional. Claro, é o que, a ver, pidió autorización, se la dimos. Quería decir que po ano que ven que se puxera as pilas, que é o máis aí o comandante da radio e imos ir a full. ¿Verdad? A ver, Alex, claro, ya sabes ahora como ya conocéis los tramos, ya sabes que este viernes dijimos, mira, no vamos a abusar, vamos a dejarlos ir, que se confíen, que después el sábado ya atacamos. ¿Cómo así fue? Así. No, máis de feito este ano ao Caballo Rally tuve aí unha chamada de Tesla. Van ir a fuego con nós, Ostras. Sí, vais a ser coche oficial. Me cago en la mar. Sí. De Tesla ya directamente. Bueno, eso por lo menos la televisión la podremos ver. De terra, dijo, de terra. Vais en una equipo escape motor y imos ser conocidos. Ahí, así me gusta. Vale, ya, internacional. Bueno, don Alejandro, oye, este año no corréis, no, Yuja no sale, ¿no? No, está aquí o Yuja sin anda con collarín. Vaya por Dios. Entonces no está vamos aquí medio jodido, hombre. Vaya por Dios. Bueno, pero la fiesta no os la perdéis, hay que colaborar con la escudería, ¿no? La fiesta no, él está, de feito está bebendo un agua. Vale, sí, es buena para el riñón además, así que... Mira, voy a pasar antes de que beba una cerveza. Vale.
Yuja. Hola, Xurxo. Hola, boas noites. Moi buenas. Que tal, Yuja? Como vas, hombre? Pois bueno, pois... Hoxe doblemente fastidiado. Pero estás preparado ya con el Hans puesto, me dijeron, ¿no? Perdón, como? Que ya tienes el Hans puesto. Víñame ben, ora pícame moito o gusanillo. Mira, estou tan fastidiado que non mirei nada, nin de como vai o rally, ni nada. Pa que? Nada, vale a pena. Nada, teño aí, bueno, problemas de salud, unha hernia no cuello, nada. Bueno, para cuidarse, que eso ya verás. Eso nada, son 2 días con collarín y solucionado. A ver, coano con calma, como suelen decir, o primeiro é a salud, despois os vicios. Efectivamente. Bueno, oye, Yuja, un saludo para toda la gente de la escudería MRT que está ahí en el PAF Momentos de Abegondo, ¿vale? Oye, ahora que no nos escuchas, ponlle sentido a toda esa tropa, ¿eh? Sí, falta. Bueno, a ver, esperemos que mañán non, o sábado teña máis sentido que hoxe. Vale. Pero bueno, xa sabe que esta é xente brava. Sí. Xente brava. Pablo xa dixo que o freno de man xa lle pensar, Dixo que o freno de man iba tensado e que iba a dar espectáculo a más. Vale. Nada, Yuja, un abrazo para todos y dime, ¿puedo colgar o vais a poner a otro? No, creo que xa pasaron todos os que había por aquí. Vale. Venga, bueno, un abrazo, Yuja. Yuja. Gracias, vale. Gracias. Muchas gracias. Chao. Si seguimos así, acabamos el programa. Una vez que son un porrón de ellos allí, Claro. y ya no solamente los que van a correr, sino los que van allí, que también, pues, al final se junta gente con gente. Siempre nos coincide al revés, porque siempre me coincide currar de tarde y no podemos ir a la presentación. Pues hay que hablar con la organización y cambiar la fecha. Vamos a hablar de slalom porque... ¿Qué pasó ahí? ¿Te gusta el motor? ¡Hombre, por favor! Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa se llama Escape Motor. Ahí está. Bueno, sigue por aquí más gente, tenemos a Malena, tenemos a... dice Sergio, moitos xamós lles deron as escuderías para ganar. No sé por quién va eso, No sé, por aquí hay y Marcos, sí, ya sabemos que el 11 es el autocross en Rianxo, pero es para la semana que viene. Ya vamos avisando con antelación. Así que enseguida salta. Dios, este salta enseguida, sí señor. Y más nos ponían ahí de una concentración que hay en... ¿En dónde? ¿Dónde? Anda Adolfo por ahí también. Castelo, Portugal. Sí señor, Felipe el López. 4 a las Enviado Castelo. 3. Aniversario concentración Motera Motoclub FOD de Lima. Buah, mi madre querida. Dice Fer San Martín que dile a Picayo que le va a caer una ensalada en Cantabria. ¿Qué vas a correr a Cantabria? Sí, hay una ligera posibilidad de que vayamos a Cantabria. Outra primicia máis, que non paramos. Oye, está esto que... Pongan aí unos redobles que esto está que se sale, Hoy... Bueno, vamos a ver. Don Iván Picayo es campeón gallego de slalom, agrupación 2, 286 puntos. Al Defene ya no vas, ¿o sí? Sí, no iré en mi coche. ¿Ah? ¿No lo quieres gastar? No, en mi coche va a salir un amigueto, 2 incluso. Ajá. Y yo saldré en el coche de otro. Aún creo que casi fijo ya sé en el que voy a salir, porque me ofrecieron varios. Al igual que el año pasado. Cuidado. Varios coches. El año pasado también fueras campeón, ¿no? No, fue el anterior. El anterior más. Eso, fue el anterior. El año pasado dejó que disfrutaron. Es verdad que el año pasado era una época mala y desconectamos un poco. Probamos algo de montaña, fuimos a Cantabria a una subida, 2 rally sprint en Asturias. ¿Y qué tal la subida? ¿Con qué te quedas? ¿Rally sprint, subida, rallies? A ver, la subida estaba bien. Lo de cuando bajas, todo el público aplaudiendo, haciendo pasillo, es muy bonito, la verdad. Y la subida, a ver, es corto. Claro. Pero es muy intenso. Pero es intenso. Parecido a un slalom, pero un poquito más y más rápido. Rally sprint... La gente corre mucho. Hay que estar de correr. Hay que estar de correr. Sí. Bueno, y está también con nosotros Pablo Romero, que va de segundo en la agrupación 7. ¿Que la agrupación 7 cuál es? Es la de vehículos de serie. O sea, de serie total. De todo de serie. Sí, no levan nada. De serie. No, hay truco, Pero no hay ningún truquillo por ahí. Alguna cosilla sí anda. Pero, a ver, de serie no necesitas entonces barras, ni nada de esto, ni extintor. Bueno, extintor recomendable será, ¿no? Sí, llevamos, pero barras no. El extintor acompañante, ¿no?
El asiento es el de serie. El coche tiene que estar como cuando el de calle. El asiento del piloto puedes poner un baquet. Si vale. No, tiene que ir, si es el de serie, va fijado. O sea, tienes que llevar las bases fijadas. Fijo. Sí. Y puede ser cualquier coche. ¿O hay limitación, por ejemplo, de motores? Hasta 1200. Vale, o sea, hasta 1200. Sí. Vale. ¿Tú con qué coche corres? Con un Sasso. Perdón, correr. Participas. Sí. Con un Citroën Sasso. ¿Un Sasso como el de Iván, entonces? No, el mío es 1100. ¿Y el tuyo es? Hay ligeros 6-8 válvulas. Bueno, claro, sí. Hay alguna. Claro, si están en distintas. Sí, igual lleva alguna trampa más. Ahí hay trampas, dice. Bueno, alguna trampa más, dice. Se supone que es una categoría como de iniciación, podemos decir, ¿no? Sí. Vale. Con permiso, o carajo. Claro. Es como la Criterium, Recalvi. Sí, van todos con el cuchillo entre los dientes. Hace un par de años se llamaba la Copa Iniciación. El primer año era. Sí. Claro, o sea, esa era la Copa Iniciación. Pero de todas maneras la verdad, vais todos con el cuchillo entre los dientes. Sí. Porque tú llevas me dijiste un Saxo, ¿no? Un Saxo, sí. Que eso tiene, que 75, 80 caballos. No, 61, ¿no? 61 caballos. 61. O sea, está en el banco 61. Bueno, en teoría daba de serie. Sí. Claro. Porque, claro, tiene unos años, ¿no? Sí, claro. Unos pocos. Mira, ¿tú llevas mucho tiempo compitiendo también? Yo empecé hace 2 años. Empezamos así un par de amigos y ¿Pero tal. en el slalom? Sí, en el slalom. Y bueno, ya antes había corrido de copy y tal, pero así en el slalom empecé hace 2 años. El año pasado hice 4 carreras y este año el campeonato. Haces todo el campeonato entero. ¿Y posibilidad de ahora mismo de ganar? ¿Hay o no? Hay posibilidad, sí. En teoría aún veníamos echando los cálculos antes y con los descartes, porque hay 2 descartes. Y calculando ya con los descartes tendría una ventaja de 19 puntos. Y solo queda el de Fene ya, ¿no? Solo queda el de Fene, sí. Pero él descartó, que no hizo los 2 Claro, yo Guitiricia puntos no hice. O sea, ya no puedes fallar. Claro. Hay que ir por todas ahora. Sí. O sea, que el coche a punto, presiones a punto. Sí, la verdad que del coche no puedo tener queja ninguna. ¿No tuviste ninguna avería? En los 3 años, ninguna avería. Joder, macho. ¿Y quién te lleva al mantenimiento? Un poco entre amigos que me echan una mano y yo y eso. No. Ahí no hay centralita ni nada de No, ahí no hay nada. Ahí Ahí las revisiones, hasta que llegó Jedi, que comentaba antes por ahí, y me insistió un poco en revisarlo algo más, que antes las revisiones eran mirar líquidos. Sí, nada más. Y te gasolina, sí, veña, dalle. Sí, así. Mete gas ahí. Vale, entonces si va de serie, neumáticos de serie también. Sí, puedes montar tipo semi-slicks, lo único. ¿Os los marcan los neumáticos que vais a usar o...? No. Nada. O sea, puedes usar los que quieras. Sí. No hay o sea, de calle, o sea, que esté homologado para calle, va. Vale, perfecto. No, pero hasta suelen aprovecharlos, ¿eh? ¿Sí? Sí. Bueno, yo también. O sea, conviertes los de carretera en semi-slicks. Sí, un poco. Básicamente. Un poco. De esos los dejamos para los entrenos, para las mangas de entrenos, y para los oficiales ya algo mejor. Claro. Sí. Dice, mira, están en los chivatos. Aguanta otros 1000 kilómetros más, a lo menos. Y si no, para atrás, vale. También. Sí, claro, porque atrás es donde... Claro. O sea, cambias de adelante para atrás y los cruzas o también. Vas ¿no? mirando. Depende, a veces de dónde tiempo. Claro, sí, efectivamente. Vale, Iván, tú decías que en Feni ibas a cambiar de coche, que tenías ahí varias posibilidades. Sí, a ver. ¿Eso cómo hacen? Acércate que si no marcan los riñones. ¿Cómo hacen? ¿Te llaman ellos a ti? Oye, Iván, mira, está mi coche aquí. No, lo típico, comentándolo, tal, decirlo, oye, pues, a lo mejor te estoy viendo a ti como lo haces en el slalom y te digo, oye, pues, si aquí apuras un poco más, metes tercero, tal, y ya, joder, prueba mi coche y ves cómo va y así. O sea, vas de probador. No lo sé. Sí, no sé, a ver, en principio voy a montar ahí... Casi seguro sea en el de Pablo Castro. El año pasado le dejé yo el mío para Fene, que él se le había estropeado, entonces estuvimos hablando ahí que lo tengo que ir a probar para ver cómo funciona el coche y si eso es algo con el Enfene. El de Pablo es un Citroën AX. Un AX. Mira, y el slalom de Fene, sabes que antes se hacía arriba en el Vilar do Colo, ahora volvieron otra vez al viejo emplazamiento, volvieron otra vez tal. ¿Tú corriste en los dos lados o...? Yo corrí donde era en principio, allí delante de Talleres Gandoy, donde se hizo toda la vida. Luego lo hicieran en otro lado, también lo corrí allí, y en San Valentín. ¿Cuál de los 3 emplazamientos es el que más...? Más bonito era
por velocidad y técnico como era, creo que era delante de Talleres Gandoy, por tanto para espectador, cuando podía tener los coches allí al lado, todo, estaba todo muy agrupado. En San Valentín tiene el aliciente que es de donde empezó el slalom, allí realmente, el slalom de Fénix, y también es bonito. No sé para los vecinos, que allí hay edificios y todo eso, pero a ver, es un día al año. Un día al año tampoco, claro. tal. También, y al final aquí tenemos una premisa que pones un coche con barras y lo petas. Sí, a ver, porque al final a todo el mundo en un edificio, hombre, siempre va a haber el típico que protesta. Y tampoco hacéis tanto ruido, ¿no? Bueno, son de serie. Se protesta incluso por los patinetes de los niños. Sí. Claro, es que normalmente el que protesta... Ya está por marear. Claro. Siempre. Entonces, a ver, ya allí vienen los estatutos de la comunidad. ¿Quién es el que protesta? Si no, no es una comunidad luz. Tiene que tener alguien que proteste. Pablo, tú aparte de... Porque yo vi aquí en que estabas en el Rías Altas, estás aquí en la posición 50 y pico casi, me parece. 55. Que corres de copiloto con Jorge Paz, que es un Peugeot 206. Es el que guía al que guía. Vale, exactamente. O sea, que también haces de copiloto. Sí, hago de copiloto. Empecé, bueno, como te comenté, hace unos años con un amigo y tal, y el año pasado fui de copiloto de Geray en varios Rally Sprint y esto en Asturias, y este año en teoría iba a estar parado, ni slalom ni nada, y al final empezamos en los slalom y el otro día me ofreció Jorge salir con él en Coruña. Sí. Vale, ¿qué tal? ¿Hiciste ya los Sí, test? fuimos el domingo a entrenar y... Bueno. ¿Viste las carreteras como la veían los de MRT? ¿O? Sí. Hay muchas zonas eso, con los erizos de las Sí, castañas, con verdín. Hay mucho ojo sucio. Sí. Yo estos tramos nunca los corrí. ¿Nunca los habías corrido? No, estos no. Y es lo que hablamos. O sea, hay zonas muy técnicas, pero también hay zonas de correr. Pues te puedo decir que Velouzas mola más para arriba que para abajo, como lo hicimos nosotros. Sí, para arriba es chulo y retorcido, ¿eh? Sí, es un paso pero es bonito. muy bonito, es una zona muy bonita. Es muy bonito. Yo creo que es uno de los tramos que no se puede cambiar porque es un mítico de toda la vida, siempre se pasó por ahí y la verdad que es una pasada. Y después te das cuenta de allí en la aldea de Chantada que hay un local social que haces una izquierda y justo ya a la derecha. Sí. Esa es complicada también. ¿Eh? Yo el año pasado estaba justo ahí viendo como hacía para arriba. Sí, eso está y encima en cuesta y con el peralte. Y la pregunta es, ¿está nervioso, Pablo? No será el que guía, ¿no? El que pregunta. Así que... Jorge Paz. Y no, claro. Sí. Nada, puede estar tranquilo. Sí. Nada, estate tranquilo, no hay problema. Jorge se le ve reposado y tranquilo. Además, mira, está mirando para la tortilla. Enséñale la tortilla ahí de... Vamos a enseñar. La tortilla de arrodas hoy. De los por amigos. cierto, la puerta está cerrada, o sea que no venga. Mira. Susu y Sonia de arrodas allí en Espíritu Santo. Yo no veo nada, pero me lo imagino. No pasa nada. Tiene buena pinta. Tiene buena pinta. Sí, justo la veis ahí. Sí. Bueno, Iván, vas a probar otros coches. El tuyo, dices que se lo dejas a otra sí, gente. A un par de amiguetes ahí que... De confianza, ¿verdad? No sé si confío o no en ellos, pero están día a día echando una mano. Vale. Y, a ver, hay que pagar las deudas, que decía el otro, ¿no? No, a ver, uno de ellos ya salió en el slalom de Guitirici, en el de Moeche en él, que es Iván Garrote, que a ver, también está día a día ahí echando una mano en lo que puede. Y no, ya le había dicho que para Fene que volvía a salir en él. Entonces, podéis competir dos pilotos con el mismo... Hasta cuatro. Hasta cuatro con es el mismo lo bueno del slalom. Claro, sí, bueno, de hecho en los listados siempre aparece, comparten. Claro, tú ahora te juntas con 4 amiguetes, compráis un coche a medias, un 1100 como tiene él, por ejemplo, que es un coste reducido y con unas ruedas un poco buenas y para adelante, porque para atrás ya nada. Una amortiguación y poco más y estás disfrutando. Sí. Y es una buena base, yo entiendo que es una buena base para si después quieres avanzar más. Claro, eso es, tú empiezas, y yo de hecho probé, yo hice dos, en el 2022, en el 2022, participé en 2 carreras con un 1100 y se lo dije a mucha gente, que era, te exige lo mismo o más que uno que corre de verdad, con lo de que no puedes fallar, quiero decir, tú en un grande tienes un pequeño error, y bueno, sí, puedo perder un segundo. Lo recupero después. Pero es que ahí en un segundo están 5 o 6 coches. Claro. O como le pasó el otro día, que quedaron a nada, casi empatan.
O sea, a la décima. Sí, ganado. El otro día fue un 0,001. Ostras. Sí. Caray, pero eso van iguales. Y en Rianxo también 0. Sí, 0,034. O sea, va más que va a la centésima ya. Sí. Claro. Hay veces que está muy bien. bajo. Eso corta cuando pasa el morro del coche, ¿no? Sí, la célula. Sí. Por unos tacos delante. Sí, milímetros ahí. Mira, y en lo que, por ejemplo, en lo que respecta a la organización de los slaloms, ¿lo veis bien? ¿Le añadiríais algo? ¿Le quitaríais algo para ahora que acaba la temporada para pedir a la federación de cara a la temporada que viene? ¿Veis alguna cosa que no, por ejemplo, que nos guste o que? No, a ver. O sea, hay que decir, o sea, si está bien también, oye, pues está bien. No, a ver, hubo slalom que estuvieron mucho mejor organizados que otros. Lo que tienen un problema es que si es igual que si no hay inscritos. He hablado con la organización esto, que había algún slalom que estaban algo justos de comisarios y esas cosas. Sí. Entonces, claro, si tienes participantes pero no tienes comisarios, malo, quiero decir. Y yo me pongo del lado de los comisarios, tanto haga sol como llueva. Correcto. Yo cuando voy en el coche, pues si es lloviendo, voy 1 minuto o 2 minutos dentro del coche. Pero ellos están todo el día. Pero ellos tienen que estar todo el día. Y ahí sí que habría que darle una vuelta un poquito a eso, a ver. De todas formas, más o menos, o sea, ahora mismo, pues, Aspontes, Guitiriz, Somozas. En total 9 este año. Son 9. Pero son casi, o sea, las siempre escuderías son ya. Están los mismos comisarios. No, depende la organización de qué escuderías, ayudan entre escuderías también. Sí, pero bueno, suele haber muchos comisarios que repiten. Claro, es que no hay gente. Sí. Porque más o menos, ¿cuántos comisarios están? Porque al ser un circuito, digamos que... ¿Cuánta distancia puede tener? No lo sé, pero el slalom es 1 kilómetro. 1 kilómetro. Pero no es lo mismo tener que controlar una persona sola, 3-4 conos a lo mejor, bueno, ejemplo, claro, que controlar eso, un par de conos por persona más o menos. Vale. Sí, bueno, necesitas gente. Claro. Al final necesitas gente. Claro. Sí, es 1 kilómetro, pero son muchos conos porque aquí realmente es habilidad. Claro, yo que sé, ponte 40 conos o 60 conos, o sea, depende del slalom. 2 conos por persona, tienes 20 personas. Sí, claro, enseguida tienes que buscar. 20. Claro. Vale. Pasa en los rallies, o sea, a mí me hace gracia porque ya hace muchos años se hablaba de los enlaces de radio, pero claro, un tramo de Monfero, 32 radios, es fácil tenerlo. Marcos, vamos a tener sí, entre comisarios y radio y tal, 32, 35 sí, pero tienes que tener para 2 tramos. Claro, normalmente se hace un tramo por la mañana y otro por la tarde, pero tienes 2 tramos, tienes que tener 2 equipos. Si hablamos de 60, 70 personas solamente en radios. Solo en radios, Dice Marcos que en Marcos Magán que en Rianxo eran 30 y pregunta qué tal los slalom de Rianxo. ¿Os gustó? ¿Nos gustó? Aprovechar, si no os gusta aprovechar, ahora que está aquí. Yo de Rianxo no tengo nada que decir. Participé 5 veces creo y quedé primero 4. Vale. Marcos, muy bien, el Rianxo. Sí, ¿Y Pablo? Yo tampoco tengo queja. Participé 3 y las 3 subí al podio. O sea que... Y es un slalom rápido que me gusta. Sí. Sin queja. Está bien. Sí. Vale. Marcos, manténlo así, que parece que está bien, O sea que no hay problema. Apúntalo. Guárdalo. Que no les enseñamos la tortilla, que entonces ya se pierden ya. Geray, cuando quieras venir a probar la tortilla, sí, ya sabes. Debería de venir. Estás invitado, que venga, o sea que no pasa nada. Bueno, de cara a la próxima temporada, ya que acaba que nos quedan 5 minutos, ya queda el último del slalom de Fene, de cara a la próxima temporada vais a continuar, te vas a ir a Cantabria, que decía aquí la ensalada que te va a caer en Cantabria. Posiblemente. ¿Cantabria, que es una subida? No, el Rally 1000 Cruces creo que le llaman o algo así, que es mítico de Cantabria. Ajá. Creo que es la semana después del slalom de Fene. O sea, ya para diciembre. Sí, a finales de noviembre o algo así. Pero es rally, no es rally sprint. Es rally. De hecho, quedé contento de ir a la subida allí los conocí a través de Gandoy, una gente de allí y tal. Increíble el trato, la organización de la subida increíble. Bueno, echamos allí el fin de semana como si estuviéramos en casa o mejor incluso. Y me quedaron ganas de ir a hacer alguna prueba allí, un rally sprint, lo que hagan. A ver, la idea es ir al rally ese, a ver si organizamos, porque nos queremos poner de acuerdo 4, 5 o 6 los que vayan. Claro, juntar una peña y ir todos para allá. Muy bien.
A ver cómo sale la aventura. Vale. ¿Y de cara al año que viene? ¿Vais a llevar barbacoa? Sí, claro, eso no falta. Claro, que eso es importante. De cara al año que viene, pues no tengo nada pensado. Tampoco tenía nada pensado este año. De hecho, salí en Coruña, hablábamos así con el copiloto, él me dijo que tenía ganas de hacer Coruña, que le gustaría salir de María Pita, tal, y dije, pues venga, salimos en Coruña, tal. Y salimos así un poco a la aventura. Y al primer slalom no iba a ir, y al slalom de Guitiriz. De hecho, le iba a dejar el coche a mi amiguete y le dije que saliera él, que yo no salía. Y nada, fueron liando los amigos, hace el campeonato y nada, ya te digo, fui carrera a carrera, disfrutando de los compañeros de las carreras y al final sin querer... Y otra copa para casa, ¿eh? Sí, a ver, que al fin y al cabo son trofeos y tal, pero yo pienso que el mejor trofeo es el ambiente de las carreras, los amigos que tengo y que me echaban de menos del año pasado, que el año pasado me aparté y les pareció un poquito mal. Vale, y a ver si va a ser por nosotros. ¿Y Pablo qué va a hacer para el año que viene? Pues un poco lo mismo, aún no tengo nada claro, sí que comentamos... Eso, con Geray y tal, igual dar un salto que va a preparar un coche, ¿eh? Y me ofreció la oportunidad, y igual sí que dar ese saltito, y si no, no tengo nada mirado. Pero si, por ejemplo, si no hay salto, ¿sigues en el slalom o repites o no? Puede ser, no te puedo decir ni que sí ni que no, pero también este año dije que no y al final... Fue que sí. ¿Con el 1100 o un 1006? Sí, en caso de no dar el salto, seguramente con el 1100 de momento. ¿Sí? A ver si para un par de años pudiera dar otro saltito, sí que estaría bien, pero de momento sí. Bien, de presupuesto, digamos que es asequible, ¿no? El slalom. Sí. No gastas más mucho. Con el 1100, o sea, claro. Con el 1100 es muy asequible. Dentro de lo que comentaba Iván, o sea, unas ruedas te duran una burrada, o sea, prácticamente es la inscripción y revisar un poquito el coche, pero... Nada más. Sí, poco gasto. Bueno, pues nos quedan, apenas un minuto. Oye, pues déjame dar las gracias a la gente que se presentó y vino el domingo hasta Beche a apoyar motores solidarios. Sí, señor. Hicimos una recaudación, pues eso, para la asociación ASANOC de lucha contra el cáncer infantil y juvenil. Casi 3.500 euros que se juntaron el domingo, y eso, darle las gracias y que preguntaban para el año, vamos a estudiarlo y probablemente pues se repita. Y sí. Y ya está. Bueno, muy bien, pues dice Marcos que porque sois muy grandes, claro, dos grandes que te siguen, efectivamente. Son grandes de espíritu, de tamaño no te creas, son muy grandes, Marcos. Tú porque los ves sentados, pero después nada. Bueno, oye, pues nada, desde aquí vamos a mandarle un saludo a todo ese buen ambiente que hay en el slalom, que disfruten, que sigan disfrutando y que se mejore esa opción de los comisarios, pues si hace falta, y a todos los organizadores, pues también darles un abrazo. Nada, que nos vamos, Marta, hasta el próximo jueves.